Saludos. Hoy en Conoce tus Derechos de Servicios Legales de Puerto Rico vamos a hablar sobre las personas que viven en propiedades de alquiler y que también han sido afectados por asuntos relacionados al COVID. Yo soy la licenciada Sheila Rodríguez y hoy le doy la bienvenida al licenciado, aquí lo tenemos, al licenciado Alejandro Figueroa. Él es el subdirector ejecutivo de Servicios Legales de Puerto Rico y vamos a dialogar sobre este tema. Saludos, licenciado. Hola, buenas tardes. Saludos. Un placer estar aquí. Qué bueno. Como decía en la introducción, hay muchas situaciones que han presentado los puertorriqueños con el asunto del COVID. Hay moratorias hipotecarias, hay moratorias para los préstamos, pero entonces mucha gente se ha preguntado, en el caso de personas que son inquilinos, que alquilan su propiedad y que no pagan pues una hipoteca necesariamente, pues algunos piensan que no tienen ningún tipo de protección, ya sea en la ley local o en las leyes especiales que se han aprobado a raíz de la pandemia. ¿Tienen esas personas alguna protección? Bueno, existe la ley del desahucio, el proceso de desahucio, que es el proceso mediante el cual el dueño de una propiedad reclama de manera legal ante los tribunales que se le devuelva la posesión de esa propiedad cuando un inquilino incumple, por ejemplo, con alguna de las cláusulas del contrato. Cláusulas del contrato pueden ser el pago del canon de arrendamiento, ¿verdad? Que está pautado, que está pactado. Puede haber desahucio por incumplir algún tipo de condiciones del contrato, no necesariamente el pago, ¿verdad? Incumplir o causar daños a la propiedad o no cumplir con alguna de las condiciones, como por ejemplo mantener la propiedad con el servicio de utilidades públicas como agua y luz. Pero vamos a concentrarnos en estos momentos en lo que es el desahucio por falta de pago por la situación económica que está viviendo pues, Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo entero. Y que sabemos, y ya en servicios legales hemos comenzado a recibir desde básicamente el comienzo de la pandemia, solicitudes de servicio para asesorarlos sobre problemas de desahucio. ¿Por qué? Porque muchas personas quedaron sin trabajo y quedaron sin ingresos para pagar sus cánones mensuales. Los tribunales no están operando y entonces pues querían que se les asesorara sobre sus derechos en estos procesos. Uno de los asuntos más importantes que la gente debe saber es que los tribunales, luego de que cesaron operaciones y solamente comenzaron a atender asuntos de emergencia, y hasta el presente, y por lo menos en las próximas fases de reapertura que ellos ya han anunciado, no están atendiendo asuntos ni de desahucios, ni de cobro de dinero, ni de desacato de alimentos, ni de ejecuciones de hipoteca. Los asuntos de hipoteca que están, ¿verdad?, por préstamos hipotecarios, al igual que los préstamos de consumo, se firmó por parte del gobierno de Puerto Rico, la gobernadora de Puerto Rico, una moratoria en esos préstamos de consumo para no poder cobrar intereses, recargos, penalidades y demás por los meses de marzo, abril, mayo y junio. En cuanto al asunto de las rentas, no cayeron dentro de esas moratorias, pero la legislación federal, el CARES Act, que fue firmado y aprobado el 27 de marzo, estableció que aquellas personas que residan en propiedades, aquellos arrendatarios, o sea, los inquilinos que residan en propiedades, que ellos le llaman protected dwellings, que son propiedades que a su vez, por ejemplo, es una residencia que tiene una hipoteca que está por Fannie Mae, Freddie Mac, FHA, por veteranos, que está respaldada por un producto federal. Y estableció que el dueño de esa propiedad, que es el deudor hipotecario a su vez de un préstamo que está respaldado por un producto del gobierno federal, ¿verdad?, de los que mencioné. Vamos a suponer que el dueño de una propiedad, pero a su vez tiene alguien que está alquilando su propiedad. Él es el arrendador. Si el arrendatario, el inquilino, la persona, no puede pagar sus cánones de arrendamiento por razón de la pandemia, le da un término de 120 días a partir de la firma y la aprobación del CARES Act, que fue el 27 de marzo. O sea, se extendería por abril, mayo, junio y julio, hasta el 27 de julio aproximadamente. No podría llevarse un procedimiento de desahucio contra una persona
o contra un inquilino en este tipo de propiedad. ¿Está bien? Okay. Eso incluye propiedades también que están, por ejemplo, los beneficios de sección 8, los vales de sección 8, que es como se conocen. Las personas que residen en una propiedad que a su vez reciben beneficios de sección 8, que es un suplemento al pago de la renta, y en ocasiones es el pago total de la renta. Si no pueden cumplir y no pueden cumplir con el pago, el canon de arrendamiento, estaría el dueño de la propiedad impedido de llevar un desahucio contra estas personas. Y esto está predicado en la filosofía, ¿verdad? De que de la misma manera que el dueño de la propiedad podría beneficiarse de las moratorias que estableció el CARES Act para las hipotecas, de la misma manera transferir ese beneficio para ese arrendatario, ese inquilino que se ha visto en una situación económica difícil. Ok, o sea que es importante que conozca la persona que nos está sintonizando que tiene una protección, ya sea porque pues a nivel de local, pues los tribunales no están viendo ese tipo de casos en este momento y eso le aplicaría a todas las propiedades sin importar qué tipo de préstamo sea y cómo esté garantizado, ya sea pues de entidades locales o federales como las que usted mencionó. Y si estuviese garantizado por una entidad federal, pues tendría adicional la protección que protege la ley del CARES Act que aprobó el Congreso. Si uno es un inquilino y yo pues en este momento, pues mira, veo esta cápsula y me entero que mira, no puede esa persona que me está alquilando la propiedad iniciar este proceso de desahucio. ¿Puede la persona hacerme acercamientos de alguna manera que yo me sienta hostigado, que me está pidiendo que no, tal vez no me está llevando al tribunal, pero está insistentemente solicitándome ese pago? ¿Para eso hay algún remedio en la ley? Bueno, el único remedio legal, y esto es bien importante, el único remedio legal para sacar, como se dice coloquialmente, lanzar a una persona de una propiedad que la esté viviendo arrendado, es el procedimiento legal del desahucio. Esta ley ha venido sufriendo a través de los años muchas enmiendas y modificaciones que lamentablemente han restado derechos a los arrendatarios. Por ejemplo, las últimas enmiendas han incluido términos más cortos de tiempo para que la sentencia sea final y firme, al igual que el término de tiempo para señalarse la vista. Te voy a dar un ejemplo. La ley establece que cuando se radica una demanda de desahucio, una vez la persona demandada, ¿verdad?, el arrendatario, es notificado y citado, se tiene que señalar vista dentro de 10 días laborables, ¿verdad? Y en esa vista, pues, es que se presentan las defensas y todo lo demás que se tengan, por ejemplo, la defensa del pago, la condonación o el perdón de la deuda, el incumplimiento del arrendador con alguna de las condiciones también. O sea, es un proceso en el cual las personas pueden defenderse legalmente. Pero en esa vista, básicamente, el juez entendería de la causa de acción y evaluaría las defensas presentadas y todos los argumentos que se presenten de parte y parte. Y luego de eso se emite resolución o sentencia y son 5 días para recurrir al Tribunal de Apelaciones para revisar la misma. Y esta es la ley que menos tiempo concede a una persona para poder revisar en el Tribunal de Apelaciones. Son solamente 5 días desde que se notifica esa resolución o sentencia, se archiva en auto, es el término correcto. Y un lanzamiento que es que una vez tiene final y firme porque no se apeló, que corre a los 20 días luego de esa notificación y archivo en auto de notificación y sentencia, ¿verdad? Para proceder al lanzamiento, que usualmente se solicita del tribunal que ordene a los alguaciles, ¿verdad?, ir a sacar a la persona de la casa. Anteriormente, la ley establecía que si la residencia es para dedicarse a uso familiar, ¿verdad?, para vivienda, y se determinaba que el núcleo familiar era indigente, la ley establecía que el departamento de la familia y el departamento de la vivienda tenían que ser notificados de esa sentencia y ellos tenían que rendir un informe de las ayudas o asistencia que podrían brindarle a ese núcleo familiar antes de autorizarse el lanzamiento. Lamentablemente, la última enmienda que sufrió la ley solamente establece que se le notifique, no establece ninguna obligación de ninguno de los departamentos
de rendir un informe para ver qué tipo de ayuda pueden brindarle a ese núcleo familiar que se quedaría en ese momento, ¿verdad? En la calle, en la sin un calle. techo. Exactamente. Así que esto es bien importante que la gente lo sepa porque hay defensas que se pueden plantear en este tipo de casos, como por ejemplo la defensa del pago, que se hizo un pago, porque muchas situaciones que vemos en el diario es que muchos arrendadores no quieren dar recibo del pago y que solamente el pago sea en efectivo, ¿verdad? Nosotros siempre le decimos a nuestros clientes, siempre que hagas un pago, conserva el recibo y exígelo. ¿Cuál es un método que te permita a ti guardar algún tipo de evidencia que en efecto tú emitiste un pago? Porque a veces vemos que no todos los casos, pero muchos arrendadores no quieren que ese ingreso quede, como quien dice, retratado para efectos contributivos. Pero eso tiene un efecto detrimental también en el arrendatario, que si no tiene la evidencia del pago, está expuesto a que en cualquier momento se le plantee el incumplimiento y verse en un caso de desahucio, ¿verdad? Con las consecuencias terribles que tiene. Ok, entonces nos había mencionado que la persona entonces, pues al verse imposibilitado de iniciar el proceso en este momento, eso no significa que el inquilino, por todas estas protecciones de ley que hay, que no tiene que pagar el canon y que no podría llegar a algunos acuerdos, ¿verdad? Siempre se le pide por escrito un acuerdo de plan de pago, pero no significa que están imposibilitados de entrar en ese tipo de conversación con la persona que le alquila la propiedad para ver si se puede modificar de alguna manera esa renta. Sí, siempre es bueno que siempre sean por escrito, que no sean verbales, ¿ok? Es importante que sean por escrito para que haga lo que se dice como una enmienda o una novación al contrato. En cuanto a la pregunta primera, hemos visto sí muchos arrendadores que han estado amenazando y utilizando métodos ilegales para que forzar a los inquilinos a salir de su propiedad. Los han amenazado de cambiarle llaves, candados, llamar a la policía, y se han sentido intimidados, ¿verdad? Que nos han llamado. ¿Qué puede hacer un arrendatario en esa circunstancia? Bueno, pues llamar a la policía, porque la única manera legal de que un arrendador, dueño de la propiedad, y cuando hablo de dueño es la persona que tiene un derecho propietario que pueda acreditarlo en el tribunal, no es cualquiera que se pinte dueño. Pues la única manera en que la persona puede legalmente sacar al arrendatario es mediante el proceso legal. Sí hemos visto que han puesto mucha presión, muchas amenazas, llamadas insistentes, van hasta la casa, les dejan mensajes escritos, cartas, ¿verdad? Y las personas se sienten intimidadas y eso pues le afecta a su diario vivir y a su paz emocional y de su núcleo familiar que ya de por sí está pasando por la situación económica. En ocasiones incluso van a los vecinos y entonces pues la persona se siente pues un poco abochornada porque mira, pues todos mis vecinos se han enterado de que yo tengo esta situación económica, o sea que todas eso cae dentro de lo que usted menciona como situaciones en las que usted se siente hostigado. Eso es correcto. Y entonces pues muchas personas nos han llamado que están enfrentando eso y qué pueden hacer. Tienen dos alternativas. Pueden, por ejemplo, llamar a la policía si la situación ya se torna en una alteración a la paz o una parte de amenaza. O recurrir al tribunal en una ley 140 que posiblemente se va a convertir eventualmente en un desahucio, pero que al menos cesen, ¿verdad? Los actos que ponen a ese núcleo familiar en un estado de tranquilidad psicológica, emocional y familiar, ¿verdad? Porque sabemos la situación que está pasando en este país. Muchas personas están desempleadas y si no puedes pagar alimentos para tus hijos, menos vas a poder pagar quizás la renta. Así que en ese sentido, pues es importante que las personas conozcan que el remedio legal para un lanzamiento a un núcleo familiar de una persona, y nos estamos concentrando en este podcast en viviendas familiares, ¿verdad? Porque también está el asunto de comercial, pero nos estamos concentrando en vivienda, es mediante el proceso de desahucio en un tribunal. Exacto. Quiero aquí indicar lo que establece la ley sobre los tipos de desahucio, los casos, cómo se van a llevar. Por ejemplo, un caso en donde se reclame $5,000 o menos, se van a ver en la sala municipal de la región donde está ubicada la vivienda objeto del desahucio. Si es más de $5,000, se tiene que ver entonces en el tribunal superior de la sala donde ubica la vivienda objeto
del proceso de desahucio. Ok, y usted nos había mencionado hace un rato que con lo del CARES Act para las viviendas que estén protegidas por o respaldadas su hipoteca por productos federales, básicamente se extiende por un periodo que termina el 25 de julio, que por ser fin de semana, pues entonces se extiende hasta básicamente el 27 de julio. Sí. A partir de esa fecha, entonces, pues a menos que haya pues un acto del Congreso para extender la legislación, pues entonces la protección de esa ley termina y entonces podrían empezar esos dueños de propiedad a llevar las demandas contra los inquilinos. Cuando uno recibe, ¿verdad? Para también preparar a las personas, cuando uno recibe una demanda, ¿qué uno debe hacer? Porque a veces lo que usted mencionó, la gente está un poco abrumada, la situación económica, y entonces de repente te llega un emplazador o te llega una notificación de este tipo y la persona se abruma con toda la situación, a veces no reacciona suficientemente rápido. ¿Qué tiene que hacer la persona si recibe una demanda de desahucio en este caso? Mira, quiero aclarar algo con el CARES Act. El CARES Act establece que tiene que haber una moratoria en vivienda rentada, ¿verdad? Que es de 120 días a partir de que se firmó, que fue el 27 de marzo. Luego de eso establece que luego de ese término de tiempo, para que un arrendador le notifique la notificación inicial de intención de desahuciar a un arrendatario, son 30 días para luego empezar una acción judicial. O sea, serán 120 más 30 conforme establece el CARES Act, y establece que conforme la legislación estatal y local en cuanto a esos procesos. Okay. Siendo eso así, y esto incluye, como indiqué ahorita, vivienda FHA, HUD, veteranos, Fannie Mae, Freddie Mac. Y, por ejemplo, vivienda que se conoce aquí como de sección 8, que son los vales. Si una persona recibe una demanda de desahucio, lo primero que debe hacer es recopilar toda la evidencia que tiene. Por ejemplo, si es por falta de pago, evidencia de que ha estado pagando, porque eso es una defensa que podría declarar con lugar la demanda. Y orientarse con un abogado. Porque es importante, ¿verdad?, que la persona sepa que sí hay unas garantías legales. Muchas personas ven estos procesos como un problema económico y no lo ve tanto como un problema legal. Y realmente, pues aquí hay también unos asuntos legales y unas defensas que se pueden plantear y se pueden evaluar. Y hay que evaluarlas en los procesos. Realmente dejar un núcleo familiar en la calle implica una carga adicional. Para ese núcleo familiar se expone a una remoción de menores, una intervención del Estado. Tener que buscar viviendas, la mudanza, el estigma, ¿verdad?, que mucha gente, que les afecta a muchas personas por esto, el proceso emocional y mental de todo ese núcleo familiar y psicológico, y más si hay niños menores de edad y personas de edad avanzada. Así que es importante que se orienten legalmente y sobre sus derechos también. El hecho de que una persona indique que tiene derecho a sacarlo a usted de su propiedad o su vivienda, no significa necesariamente que un tribunal lo va a hacer si evalúa todos los elementos y todas las defensas y todos los planteamientos que se le hagan oportunamente. El término de tiempo es bien corto para la vista. Por eso es que es bien importante que si una persona entiende que está expuesta o potencialmente va a estar en un proceso de desahucio, vaya ya buscando, ¿verdad?, representación legal que le pueda asistir en este asunto. Y es importante mencionar que, como usted indica, el término es bien corto, por lo que a veces pues recibimos la demanda y pensamos pues hoy o mañana o pasado, cuando viene a ver, llegaron los 15, 20 días que teníamos pues para contestar y presentar ciertas defensas, que no significa pues que luego pues si uno contrata a un abogado, por ejemplo, si se anotó una rebeldía, uno pueda intentar trabajar con eso, pero entonces sí la situación se complica un poco y cosas que pudieron haberse resuelto de una manera más ágil, pues terminan complicándose. Así que lo importante es que uno no deje pasar el tiempo. Aquí lo importante es que en un proceso ordinario, ¿verdad?, ocurriría lo que usted indica. Se anotaría una rebeldía luego de 30 días sin contestar la demanda. En los procesos de desahucio, lo que se señala realmente es una vista donde el tribunal va a evaluar la prueba. O
sea, que ignorar eso podría tener un efecto devastador en el sentido de que no es como que tenga un tiempo para conectar la demanda. Hay que ver la vista y el tribunal va a decidir. Es que se decide sin usted haber comparecido y se va a emitir una sentencia en su contra y va a ser válida si usted fue emplazado debidamente. Eso es así, porque hay jurisdicción sobre la persona. Y si el tribunal, ¿verdad? Muchos tribunales a veces el mismo día emiten resolución. A partir de que se archiven autos y se notifica la parte, son 5 días para que sea final y firme. Estamos hablando de que si esto ocurre un lunes, posiblemente ya el viernes, y ya para el próximo lunes ya es final y firme, no hay nada más. Y ya ahí está corriendo el término para el lanzamiento, porque como indiqué son 20 días desde esa notificación inicial. Así que no es como, no tienen mucho tiempo para entonces evaluar qué voy a hacer, buscar abogados. Esto es un proceso sumario, básicamente. Así que, y eso implica que lo que de ordinario las personas piensan que contesto la demanda, otros rebeldía, en lo que me notifican, en lo que el tiempo viene, digamos, no es así. En estos casos es como los cobros de dinero. Lo que se notifica es la demanda junto con la orden para comparecer en tal día, tal fecha, a tal lugar, a la vista ante un tribunal, que es el que y un juez que finalmente va a decidir sobre lo que va a ocurrir con el caso. Sí, hay mucha menos posibilidad de, como uno le dice en la calle, de ganar tiempo dentro del proceso, porque pues las reglas que lo establecen son bien rápidas y no hay mucho tiempo para actuar. Así que lo importante, como dijo el licenciado Figueroa, es que si usted entiende que está próximo porque está teniendo problemas económicos, tal vez ya el dueño de la propiedad que usted alquila ya le ha hecho acercamientos de requerimientos de pago, ya usted sabe que es una posibilidad que eso venga, usted vaya, como él dijo, recopilando la información y preparándose para esa posibilidad, si es que no hay una oportunidad de verdad de dialogar con el dueño de la propiedad para llegar a unos términos, vaya preparándose para esa posibilidad, vaya contactando un abogado en servicios legales. Nosotros pues atendemos este tipo de casos en aquellos ciudadanos que cualifican para ellos, así que nos pueden llamar. Tenemos un centro centralizado para entrevistas en el 1-800-981-5342 o en el 787-728-5070, 728-5070, donde con mucho gusto nos pueden llamar. Ahí se canaliza la información de usted y se refiere al centro que más cercano le quede a la persona que nos llama para que sea proactivo y de inmediato comience a trabajar con esa situación. Así que, pues, si quiere añadir algo más sobre el tema que estamos trabajando. Pues mira, que las personas sepan, número uno, si usted tiene una propiedad, está viviendo alquilado una propiedad, es inquilino, es arrendatario, es el término legal que se establece, tiene dificultades económicas y por los pasados meses no ha podido pagar, sepa que en estos momentos los tribunales no están atendiendo esos casos, ¿ok? Sí puede ser que un arrendador esté haciendo presión para que usted salga de la propiedad, pero no se están atendiendo esos casos. Segundo, si la propiedad donde usted vive es, por ejemplo, por sección 8, un vale de vivienda que está respaldado por el gobierno federal en cuanto a fondos federales, hay una moratoria establecida hasta el 27 de julio y luego de esos 30 días para que entonces el dueño pueda notificar a usted la intención de desahuciar. Está bien, así que durante este periodo de tiempo no van a recibir, no deben recibir ningún tipo de notificación ni demanda legal para un desahucio. Tribunales tampoco lo está atendiendo. Así que si lo recibe, tiene que comunicarse con un abogado para poder solicitar la desestimación por razón de que hay una moratoria establecida por el Tribunal Federal para este tipo de casos. ¿Está bien? Y entonces, lo otro es que si el arrendador los está hostigando, molestando, amenazando, tiene remedio de llamar a la policía para iniciar una querella, porque legalmente la única manera que una persona tiene que salir de la propiedad es por un proceso legal de desahucio en el tribunal con una orden y una sentencia que sea final y firme, ¿verdad? Y luego una orden de lanzamiento para sacar al núcleo familiar las propiedades. Si es una vivienda familiar, esa sentencia se va a notificar al departamento de la familia y al departamento de la vivienda. Y eso es un proceso que se hace en todos los casos y es para que ellos tomen conocimiento de que este núcleo familiar
con gran posibilidad se puede quedar en la calle, como uno decimos, sin un techo. Así que esos son todos, básicamente, el proceso de desahucio, los derechos de las personas, y que sepan que hay unos derechos que hay que conocerlos para poder validarlos en el tribunal y que se establezca y que se lleve a cabo el debido proceso de ley. Pues ya lo escucharon, en Servicios Legales estamos a sus órdenes. Si usted necesita nuestra ayuda en un caso de desahucio, puede llamar a los números que le dijimos anteriormente. Le damos las gracias al licenciado Alejandro Figueroa por estar con nosotros y compartir un rato sobre este tema tan importante para la gente que nos sintoniza. Así que nos veremos nosotros en la próxima. Gracias nuevamente, licenciado. Gracias a ustedes. Buenas tardes.